Saludamos a todos quienes nos ven y nos oyen a esta hora en Meridiano Blue, hoy miércoles 10 de diciembre, escuchando y viendo la interpretación que hizo el artista venezolano Danny Ocean del Alma Llanera, del que puede ser catalogado como el segundo himno de los venezolanos hoy en Oslo, Noruega, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, la venezolana que ha luchado por el restablecimiento de la democracia en su país, que lamentablemente no alcanzó a llegar a la ceremonia, pero se ha confirmado que estará en las próximas horas en territorio noruego para reunirse con su familia, para poder recibir su premio y para enviar un mensaje poderoso al mundo en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Danny Ocean, en compañía de otros artistas, fueron quienes estuvieron en la ceremonia en la que también habló el presidente del Comité Nobel desde Noruega. Una ceremonia muy emotiva que continúa a esta hora. Son varios días de festejos en honor al Premio Nobel de Paz, en este caso a María Corina Machado. Son las 7 de la noche y 3 minutos en Oslo. A esta hora ya comienza la marcha de las antorchas en honor a María Corina Machado. Daniel Puchol, desde la capital noruega, ¿qué más viene en la agenda esta noche? Hola, ¿qué tal? Saludos desde Oslo. Ha concluido la ceremonia que ha galardonado a María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz en una jornada matutina muy emocionante en la que se ha pasado de la decepción por la ausencia de Machado a la incertidumbre y posteriormente a la sorpresa. Y todas estas sensaciones se han transmitido a las calles de la capital noruega, donde sus ciudadanos han mirado con interés la llegada de todas las personalidades presentes en el ayuntamiento, personalidades procedentes de todo el mundo. Y justo después de la ceremonia llega la celebración de la oposición venezolana, muy presente en Oslo y con muchas ganas de ver a su compatriota, familias enteras, todas las generaciones de venezolanos presentes en esta jornada en la capital noruega. Eso sí, las medidas de seguridad son inmensas y el secretismo sobre la llegada de María Corina Machado es absoluto. Así pues, veremos qué ocurre en las próximas horas en esta ciudad. Este ha sido un informe de Daniel Puchol Bogani para Blue Radio de Colombia desde Oslo, Noruega. Daniel, gracias. Volveremos en cualquier momento con usted, 4 minutos en Colombia. Quien leyó el discurso de María Corina Machado hoy fue su hija mayor, Ana Corina Sosa, en una ceremonia, como hemos dicho, emotiva, en la que también habló el presidente del Comité del Nobel. Una ceremonia que estuvo marcada por la emoción y por la defensa de la democracia. Enrique Rodríguez. La de hoy ha sido una jornada para la historia, trufada de informaciones confusas y hasta cierto punto contradictorias. Y es que el día comenzaba cuando sobre las 7 de la mañana, hora de Europa Occidental, el director del Instituto Nobel, Christian Berg Harpyben, al micrófono de la radio noruega NRK, anunciaba que María Corina Machado no estaría hoy en Oslo para recibir el Premio Nobel de Paz. Precisando luego que no tenía conocimiento sobre su paradero. Sin embargo, paralelamente, la oposición venezolana abría una rendija a la esperanza. El anuncio lo realizaba Antonio Ledesma en Radio Nacional de España. No perdemos la esperanza de que María Corina pueda llegar a la ceremonia, pero no se lo puedo asegurar, tampoco se lo puedo negar. A partir de ese momento, los hechos se precipitaban y el Comité Noruego anunciaba al borde del mediodía que Machado, en efecto, no estaría en la ceremonia, pero sí llegaría a Noruega esta noche o mañana por la mañana, una circunstancia que se confirmaba posteriormente al distribuirse una grabación de la conversación mantenida entre María Corina Machado y el secretario general del Comité Nobel noruego, Jørgen Badne Fridnes, donde de viva voz Machado anunciaba que se encontraba camino a Noruega. Let's start it because I have to fly literally right now. Con escandinava puntualidad, a las 7 en punto de la mañana, la ceremonia ha comenzado y lo ha hecho con el músico Danny Ocean, que ha interpretado Alma Llanera. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Para luego dar paso a los discursos. El primero, el de Jørgen Badne Fridnes, un parlamento que ha sido tan largo como contundente, recordando algunas de las víctimas de las torturas y los malos tratos por parte del Estado venezolano. Samantha Sofía Hernández, a girl of 16, was brutally abducted last month. Para luego denunciar que el gobierno venezolano está apoyado por los principales regímenes autoritarios del planeta. Cuba, Russia, Irán, China and Hezbollah. El discurso ha terminado con una enfática petición dirigida a Nicolás Maduro. Accept the election results
and step down. Para exigirle que abandone el poder y reconozca el gobierno de Edmundo González Urrutia. A falta de la galardonada, ha sido su hija Ana Corina Sosa quien ha tomado la palabra para destacar que su madre cumple sus promesas y estará en Oslo. We will be able to embrace her here in Oslo after 16 months. Para luego realizar un anuncio de largo recorrido, y es que María Corina Machado volverá pronto a Venezuela. That she will be back in Venezuela very soon. En un discurso pronunciado en varias ocasiones al borde de la lágrima, Ana Corina Sosa ha hecho una autocrítica generacional por el descuido al que sometieron las libertades que se vivían en Venezuela. We cherished our rights, but we forgot our duties. Para luego realizar un augurio cargado de optimismo. Venezuela will breathe again. Y es que Venezuela volverá a respirar y se abrirán las puertas de las cárceles que el régimen llenó de inocentes. Superados los fastos, queda ahora la incógnita de cuándo llegará María Corina Machado a Noruega, algo que ahora sí es cuestión de tiempo, de poco en realidad. Enrique, gracias. Y la dictadura de Nicolás Maduro, contrario a lo que el mundo esperaría, hoy siguió tensando la cuerda. Hoy estuvo a punto de capturar en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía al cardenal Baltasar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana que pretendía viajar a Bogotá, le quitó el pasaporte y lo devolvió para su casa. En el discurso, el presidente del Comité del Nobel habló de 3 de las víctimas, de las miles de víctimas de la dictadura, de torturas, de secuestros, de asesinatos. Habló de Samantha Hernández, habló de Juan Requesens y habló de Alfredo Díaz. ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Quiénes son esos rostros que hoy muestra el Comité Noruego del Nobel? Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Samantha Hernández, 16 años y detenida por razones políticas. Juan Requesens, hoy en libertad, pero va años tras la reja siendo diputado. Y Alfredo Díaz, exgobernador opositor, fallecido el pasado fin de semana estando en una prisión venezolana. A estas 3 personas mencionó el presidente del Comité Noruego del Nobel como ejemplo de los presos políticos venezolanos, que al día de hoy, según cifras del Foro Penal, pasan de 800. En el caso de Samantha, ha denunciado su mamá que la encarcelaron por ser familiar de otro detenido y de un militar en el exilio. En el caso de Juan Requesens, la mención vino dada por unas imágenes el día de su detención hace varios años, donde estaba lleno de excremento. Y Alfredo Díaz es recordado por ser el preso político que falleció el pasado fin de semana, estando en la cárcel desde hacía más de un año. Menciones que fueron parte de este discurso de apertura de la ceremonia del Nobel de Paz a María Corina Machado, donde el presidente del Comité Noruego acusó al gobierno de instaurar un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición. Una ceremonia donde se escuchó el himno nacional gracias a la pianista Gabriela Montero. El Gloria al Bravo Pueblo, que sin duda sacó lágrimas entre los presentes, muchos de ellos por supuesto venezolanos, y un grupo grande que a las afueras del recinto también esperaba ver a María Corina. Por allí llegó Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, quien recibió el galardón en nombre de ella y quien allí, ante la multitud, dijo lo siguiente. Es un premio para toda Venezuela y la historia de mi familia hoy que me ven aquí sin mi mamá es la historia de tantos millones de venezolanos que no estamos con nuestra familia completa, pero pronto la tendremos aquí. Que tengan por seguro que jamás abandonará la lucha. Mi mamá ha entregado su vida por el país, por la libertad de todos y lo seguirá haciendo hasta sus últimos días. Una ceremonia desde Oslo que ocurría paralelo a nuevas acciones acá en Venezuela contra quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, y es que se conoció este miércoles que le fue retenido el pasaporte al cardenal Baltasar Porras cuando se disponía a tomar un vuelo Caracas-Bogotá para luego ir a Madrid. En un comunicado cuenta el mismo cardenal que incluso fue amenazado con ser detenido. Muchas gracias, Santiago. En este momento ya son las 7 de la noche, 11 minutos en Noruega, en Oslo. Acaban de salir al balcón del Gran Hotel en la capital noruega Ana Corina y Ricardo Sosa Machado, los hijos de María Corina Machado, saludando a las decenas de personas que a esta hora están en la zona muy cerca, en la marcha de las antorchas, en medio de la expectativa por la posible llegada de la líder de la oposición venezolana, Premio Nobel de Paz. En minutos habrá una cena de gala en su honor. Y mientras tanto en Washington se están conociendo detalles de cómo logró escapar de Venezuela María Corina Machado. Aparentemente lo hizo
de manera muy peligrosa en una lancha desde Venezuela, desde costas venezolanas, rumbo a Curazao. Desde la capital estadounidense, Juan Camilo Merlano. Dos versiones se han dado por parte de la prensa estadounidense en las últimas horas sobre la salida de la líder opositora María Corina Machado de territorio venezolano. Tanto el Wall Street Journal como Bloomberg aseguran que fue en una lancha el día de ayer desde territorio venezolano hasta Curazao, que la líder opositora, según lo que ha dicho Bloomberg, contó con asistencia de miembros del régimen de Nicolás Maduro y su llegada a Oslo se retrasó por cuenta de motivos climáticos, por complicaciones climáticas, es lo que dice el medio Bloomberg. Mientras que el Wall Street Journal hace énfasis en que la información de que se transportó en lancha fue confirmada por funcionarios de la administración Trump, lo que indicaría que hubo algún tipo de colaboración por parte de los Estados Unidos en el desplazamiento de la líder opositora. Recordemos, no sería la primera vez que Estados Unidos asiste a opositores venezolanos a salir de ese país. Lo propio ocurrió con el grupo conocido como las Guacamayas, opositores venezolanos que se encontraban refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela y que una vez salieron de territorio venezolano. El secretario de Estado Marco Rubio compartió a través de sus redes sociales que había sido con la asistencia de Estados Unidos a través de una operación precisa. Al momento. Momentos de pánico se vieron en la autopista Medellín-Bogotá cuando en un puesto de control en el peaje en Copacabana 2 hombres que manipulaban una granada se les activó y ocasionó una explosión. Los 2 sujetos murieron y 2 policías de carretera resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en el municipio de Bello. El vehículo al que le fue hallado el armamento tenía como destino la ciudad de Bogotá. Uno de los tripulantes de este vehículo, esta persona manifestó a nuestros uniformados que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, que llevaba armas y llevaba municiones para ser entregadas en esta ciudad. No se descarta que las víctimas tengan alguna relación con grupos armados. El presidente Gustavo Petro insiste en defender la negociación que adelanta su gobierno con las disidencias de alias Calarcá, a pesar de los informes de Noticias Caracol que demuestran que ese grupo ha aprovechado esa mesa de diálogos para seguir delinquiendo y para fortalecerse militarmente. El presidente primero insiste en que el testigo que corrobora todo lo dicho por Noticias Caracol fue presionado. Lo primero que hay que decir y reiterar es que la información que publica Noticias Caracol proviene de los computadores incautados a alias Calarcá. Y lo segundo es que no hubo presión a ningún detenido para acceder a la información. Simplemente se trató de un ejercicio para corroborar lo que decían los computadores. Luego dice el presidente que se negocia con un grupo ilegal para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad. Eso no ha ocurrido con las disidencias de Calarcá. El presidente dice que la negociación detiene la degradación de la gente de Calarcá y los hechos lo desmienten. Esta hora en Meridiano Blue. 1:15 en otras noticias. Le respondió duro la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, al trino del presidente Gustavo Petro, en el que dijo que la fiscal estaba temerosa de apoyar la paz total por la posibilidad de que le quitaran la visa a Estados Unidos. La fiscal dijo, no, yo no estoy temerosa por eso, y la fiscalía no es un apéndice del gobierno, la fiscalía es independiente. Kalila Peña. La fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que ese X del presidente Gustavo Petro, en el cual aseguró que perdió apoyo de la fiscalía por su interés en no ser incluida en la lista Clinton, no fue de su agrado y no tiene dicha preocupación, pues su único interés con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo transnacional. Yo tengo que decir que a mí no me gusta el trino, efectivamente. Me parece que no es un trino comedido. Y no entiendo en qué se basa. Yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente y no sé de dónde toma esa información. Pues tras las recientes inspecciones judiciales del CTI de la Fiscalía por los archivos incautados a alias Calarcá, la fiscal general confirmó que evalúan emitir una orden de captura contra ese líder disidente y abrieron además una nueva línea de investigación por casos identificados de desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Iniciamos una línea nueva que tiene que ver precisamente con desplazamiento forzado y con reclutamiento de menores. Entonces es una investigación compleja que yo espero que podamos dar resultados en muy breve tiempo.
Por otro lado, la fiscal confirmó que un juez de control de garantías emitió orden de captura contra Néstor Gregorio, alias Iván Mordisco, y otros integrantes de las disidencias de las FARC por 32 hechos delictivos como homicidio, tentativa de homicidio y casos de desplazamiento forzado, que ya dejaron 43 víctimas del genocidio del pueblo indígena Nasa en el Cauca. Eso es contra Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, pero en el caso de Calarcá, la fiscal anuncia que podría haber una orden de captura pronto en su contra, porque habría cometido múltiples delitos a pesar de que está en una mesa de negociaciones, y él como negociador de paz no puede seguir delinquiendo una vez está en esa mesa, y lo que demuestra la evidencia es que ha pasado todo lo contrario. Los computadores y las USB reveladas por Noticias Caracol muestran que Calarcá habría ordenado homicidios, reclutamiento de niños, secuestros, y todo eso no está cobijado por ninguna inmunidad. En Colombia, los delincuentes, así están en una mesa de diálogo, si vuelven a delinquir a pesar de estar en esa mesa, tienen que ser capturados. Cambiamos de tema, Marcela. Sí, señor, porque hay preocupación entre los funcionarios de carrera en la Cancillería, todo por cuenta de una propuesta del Gobierno Nacional que eliminaría requisitos que actualmente existen para ser nombrado cónsul o embajador de Colombia. Los detalles los tiene Caterina Ávila. Primero, se eliminó a través de una resolución el requisito de un segundo idioma para los embajadores, y ahora se pretende que solo con ser colombiano y tener 25 años sea suficiente para ser embajador o cónsul general. La preocupación de los funcionarios de carrera es que el decreto que alista el gobierno sea utilizado como una herramienta política de cara a las elecciones de 2026. Él es Julián Silva, presidente de Asodiplo. Esto además, obviamente, en un ambiente preelectoral y a puertas de ley de garantías, abre la puerta para que haya nombramientos de personas no idóneas en las próximas semanas, en caso de que ese decreto sea sancionado. Más que en medio de las campañas, porque nosotros no podríamos opinar sobre política electoral, lo que nos preocupan es que esos son los nombramientos, esos nombramientos van a ser personas que van a tener que lidiar con unos momentos bastante complicados en materia de política exterior para el país. Y es que los consulados, por ejemplo, manejan recursos con comunidades de colombianos en el exterior. Estos ahora podrán ser liderados por personas del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, sin importar si tienen un título, un idioma o el conocimiento para ejercer la labor diplomática en lugares como Madrid, Nueva York o Miami, ciudades con el mayor número de connacionales residentes. En este momento, el 70% de los embajadores han sido nombrados por el presidente Gustavo Petro y no hacen parte de la carrera diplomática, a pesar de que en campaña el mandatario había prometido que el 50% del servicio serían funcionarios de carrera. Una 18, varias noticias en desarrollo. La aerolínea Copa extendió hasta el 18 de diciembre próximo la suspensión de vuelos a Venezuela. Es la única aerolínea latinoamericana que estaba volando hacia territorio venezolano. También hay noticias a esta hora con los indígenas en Vera. Se especulaba frente a la posibilidad de que intentaran retomar el Parque Nacional. Ahora se espera que vayan hacia otros sitios en protesta. Nicolás Rodríguez, ¿qué pasa a esta hora con los indígenas? Ricardo, mire, pues lo que confirman en el distrito es que esta comunidad indígena pretende llegar a las afueras de la unidad de víctimas y también de la Agencia Nacional de Tierras. Pero es muy importante aclarar que, como lo confirmó el secretario de Gobierno Miguel Silva Moyano, este grupo de personas indígenas que están nuevamente tratando de retomar el Parque Nacional no hacen parte de esa comunidad que salió o están buscando alguna reparación desde septiembre de este año, cuando se hizo, digamos, la devolución o se hizo más bien el retorno de esta comunidad hacia los territorios. Lo que dicen además es que están a la alerta porque más o menos 33 menores de edad estarían siendo instrumentalizados para acceder a este Parque Nacional, y como lo confirman también desde el distrito, pues ellos están básicamente tratando de entrar a este punto, ya que piensan asentarse en la temporada de diciembre, no solamente para llamar la atención del gobierno nacional o distrital, sino también para obtener algunas ayudas económicas con respecto a la temporada navideña. En este momento el ICBF no se pronuncia, pero el distrito confirma que el Parque Nacional está completamente blindado y cerrado para evitar una nueva retoma. Nicolás, gracias. Y vamos a hablar ahora del susto que se llevó el país esta madrugada con el sismo de 5,8 grados que despertó a todo el mundo, pero sobre todo a los habitantes de Santander, porque el epicentro fue allí en la Mesa de los Santos. Verónica Rincón, usted habló con expertos para que nos expliquen por qué es que tiembla tanto en esa zona del país.
Las condiciones de la tierra por ramales de cordilleras y una alta concentración de energía es, según expertos, la explicación por la que en el municipio de Los Santos, Santander, tiembla tanto, convirtiéndolo en el segundo nido sísmico del mundo. A propósito del fuerte sismo registrado a las 3:27 de la mañana de este miércoles y de intensidad 5.8 que asustó a los santanderianos y residentes en otros departamentos. Freddy Tovar, sismólogo del Servicio Geológico Colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie. Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que no hubo afectaciones. Activamos en este momento todos los protocolos de emergencia en el departamento de Santander a través del fuerte sismo que se sintió a las 3:27 de esta madrugada. A la hora no se reportan novedades. En Los Santos tiembla al día entre 10 y 15 veces con magnitudes bajas poco perceptibles. Y hablamos ahora de la temporada de gripe que enciende fuertes alertas en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Ojo, porque hay un comportamiento inusual y sin precedentes. Este brote, dominado por la variante H3N2, se adelantó entre 3 y 6 semanas. Tiene disparadas las tasas de contagio y ya está saturando los hospitales. En Cataluña, por ejemplo, ya hicieron obligatorio otra vez el uso de la mascarilla, del tapabocas, en los hospitales y en los centros médicos. Hay alerta de la Organización Mundial de la Salud. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Reino Unido enfrenta una temporada invernal caracterizada por un incremento excepcional de casos de gripe atribuidos a la variante K del virus H3N2. Esta situación ha provocado una saturación hospitalaria, el cierre temporal de establecimientos educativos y la instauración de recomendaciones preventivas. Esta variante es de mayor transmisibilidad y sus síntomas son más severos, que incluyen fiebre, tos, congestión nasal, dolores corporales, vómitos y diarrea. En diversos casos, esta sintomatología se presenta de forma más prolongada y severa. Y ya, la Organización Mundial de la Salud confirmó que numerosos países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón, tienen encendidas las alarmas por este comportamiento inusual, virulento y sin precedentes de este virus H3N2, porque se adelantó entre 3 y 6 semanas por el invierno y disparó las tasas de contagio y ya están colapsando los sistemas sanitarios. César, gracias. 1:24. En el Abrebocas Deportivo, Octavio, buenas tardes. Tenemos, entre otras cosas, Liga de Campeones esta tarde. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Tendremos Liga de Campeones. A esta hora también se está jugando uno de los trofeos internacionales que tiene la modernidad del fútbol, la Copa Intercontinental. Vamos a contar porque hay futbolistas colombianos en Cruz Azul y en Flamengo. Así que en un rato vamos a hablar de esto, del detalle de la Liga de Campeones y de todo lo que se está preparando para la gran final del fútbol colombiano. Todo minutos acá en Deportes en Meridiano Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blue 1030, y en esta época de Navidad quiero mandarles un abrazo muy especial y desearles que la pasen en familia, porque acuérdense que esas es de las cosas más importantes que tenemos todos en la vida, y sobre todo que sea una época para agradecer todo lo que pasó este año, porque si bien pues uno a veces tiene experiencias negativas, siempre es más lo que tenemos que agradecer. Así que a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ese es el discurso que escribió María Corina Machado para recibir el Premio Nobel de Paz y que leyó su hija Ana Corina Sosa en ausencia de la líder opositora venezolana. Construimos una democracia que se volvió la más estable en Latinoamérica y la libertad salió como una fuerza creativa, pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando a sus ciudadanos se les olvida que la libertad no es algo que esperamos. Y luego llegó la ruina, una corrupción obscena, histórica, durante el régimen
Venezuela recibió más ingresos de petróleo que todo el siglo anterior combinado, y todo se lo robaron. El dinero del petróleo se volvió una herramienta para comprar cosas afuera, mientras que en Venezuela los grupos terroristas y criminales se fusionaban con el Estado. La economía colapsó por más de 80%. La pobreza sobrepasó el 86%. Hoy, 9 millones de venezolanos han sido forzados a huir. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Jennifer Montoya, comentarista y periodista de Mañanas Blue 10:30. Estamos en Navidad, época de amor, de familia, de tranquilidad, de descanso y de mucha información, de debate, de entrevistas que nosotros les seguimos, por supuesto, llevando aquí en Mañanas Blue. Gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus casas todas las mañanas y los esperamos, por supuesto, en 2026. Un abrazo y feliz Navidad. El presidente Zelensky de Ucrania está anunciando elecciones antes de 3 meses, pero pide la garantía de Estados Unidos y de Europa, una declaración en respuesta al presidente Donald Trump, que lo había acusado de aferrarse al poder. 2 cosas anunció en las últimas horas el presidente de Ucrania, ambas claramente en respuesta a la presión del presidente de Estados Unidos. En un comunicado, Zelensky dijo que podría haber elecciones en tiempos de guerra y que pronto entregaría un nuevo plan de paz a la Casa Blanca. Mismo béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. La metió Alexandro, de Arrascaeta, Pulgar. A esta hora está jugando Cruz Azul frente a Flamengo en lo que es el inicio de la Copa Intercontinental, la nueva edición de la Copa Intercontinental que tiene varios partidos y que otorga trofeos a los diferentes ganadores. Decíamos que hay actividad de colombianos, cuando en este momento casi Flamengo marca el segundo, y decíamos que hay actividad de colombianos porque en el minuto 70 el partido está igualado 1-1. Por parte del equipo mexicano juega el colombiano Willardita por el lateral por la derecha, mientras tanto que por Flamengo lo hace Jorge Carrascal. Así que estamos atentos a este duelo que se está jugando, repetimos, a esta hora y que tiene que ver con el inicio de la Copa Intercontinental. Así que en principio Cruz Azul y Flamengo empatan 1-1 en Qatar a esta hora en 70 minutos. Mientras tanto, también arranca ya la jornada de la Liga de Campeones de Europa. A esta hora están jugando el Karabakh y el Ajax de Ámsterdam, están empatando 1-1. Villarreal y Copenhague van a jugar a continuación, están jugando también, está ganando el Copenhague 1-0. A continuación, sí, decíamos que van a jugar a las 3 de la tarde el Athletic Club Bilbao frente al Paris Saint-Germain, el Bayer Leverkusen en Alemania frente al Newcastle, también en Alemania el Borussia Dortmund frente al Bodo Glimt. En Bélgica van a estar jugando el Brujas frente al líder de la Champions, el Arsenal. En Turín, la Juventus, a ver si tiene posibilidades de jugar cabal frente al Pafos de Chipre. Y a las 3 también el Benfica de Richard Ríos, el equipo de Mourinho, frente al Napoli. Esto en Lisboa. El partido del día, sin duda alguna, será el juego que van a efectuar Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu a partir de las 3 de la tarde. Así que estaremos atentos a eso. También hoy el día terminará con un partido de la Copa en Brasil a las 7:30 de la noche, Cruzeiro frente a Corinthians. Hay mucho movimiento alrededor del fútbol mundial, así que estaremos atentos a esta larga jornada de Liga de Campeones de Europa y por supuesto todos los detalles acá en Meridiano Blue. Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber nuevos detalles sobre el asesinato de la patrullera Karen Pajoy. Estaba de vacaciones, estaba con su hijo, con su familia y fue asesinada por las disidencias de las FARC. César Chaparro. La joven patrullera Karen Stephanie Pajoy Candela, de 21 años, disfrutaba de sus vacaciones en la casa de sus padres en la vereda Alto Cañada, zona rural del municipio de La Plata, en el Huila, según lo cuenta su mamá Rosario Candela, quien recuerda lo feliz que estaba la joven preparando el cumpleaños número 4 de su hijo. 15 días así que no nos veíamos y igual el hijo siempre, pues ella le gustaba, incluso lo vimos, siempre es peligroso por allá, el campo, ella quería estar allá.
Ella quería celebrar el cumpleaños de mi papá este fin de semana. Ella no le manifestaba. Del niño. Incluso el papá le dijo, amor, que quede acá en La Plata, en el pueblo, pero ella dijo que no quería subir a la finca. Nos dijo que la dejáramos ser feliz. Asegura que parte de su felicidad era llevar a su hijo al colegio mientras estaba de vacaciones, y fue precisamente haciéndolo que fue asesinada, según la policía, por los criminales al mando de alias Iván Mordisco. Ella salió con la hermanita menor. Ella tiene 14 años. Iban a dejar el niño al hogar, pero a mitad de que no, esos desgraciados la impactaron por la espalda. Ella ni siquiera con qué defenderse, ni siquiera le hicieron parar la moto. Como cortes que son, le dieron por la espalda, delante de un niño, delante de su hermana menor y de paso de un niño que apenas tiene 3 años. Recuerda lo último que le dijo Karen esa mañana antes de llevar a su hijo de 3 años al colegio. Fue que me decía que ella estaba contenta de estar allá conmigo en la finca, que ella era ahí respirando el aire del campo y que le diera mucho amor y me abrazaba. Y esos son los últimos recuerdos de mi hija. ¿Cómo están los niños? ¿Qué sabe usted de los niños? Pues afortunadamente mi hija, ella dice que sintió que le pasó la bala muy cerca, pero pues gracias a Dios no pasó nada. Solo la impactaron a ella. Mi nieto también está bien. Según habitantes de la zona, luego de que los disidentes asesinaran a la patrullera de la policía con las mismas armas, amenazaron también con matar a su hijo de 3 años y a una de sus hermanas de 14, si no huían del lugar. Explican que los niños corrieron hacia una vivienda cercana buscando protección de la misma comunidad. También narraron cómo los asesinos permanecieron en la zona esperando que la policía y los militares llegaran a realizar el levantamiento del cuerpo para emboscarlos. Por esa razón, asegura el padre de la patrullera, permaneció por casi 4 horas al lado del cuerpo esperando el levantamiento. En Oslo se entregó el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Este es el momento en el que su hija, Ana Corina Sosa, recibe el galardón. Está subiendo al escenario. Pero además un acto de solidaridad con el pueblo venezolano, de no dejarlos solos. Esto me parece que es la legitimidad del mundo abrazando a Venezuela. Está recibiendo la medalla, el cartón Alfred Nobel, ganadora María Corina Machado, año 2025. Esta jovencita que ven ustedes, Felipe, tiene 34 años. Es la hija mayor de María Corina Machado y lo recibe en su nombre. María Corina con la expectativa de que va a llegar. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola a todos, soy Lina María Sandoval, jefe de emisión de Mañanas Blue 10 AM de esta casa hermosa Blue Radio. Quiero desearles a todos un bendecido mes de diciembre, una feliz y próspera Navidad llena de muchísimas bendiciones, de muchísimo amor, unidad en familia, también con los amigos que se convierten en esa segunda familia. Que Dios conceda los deseos de su corazón y que el 2026 venga cargado de luz, éxitos y muchísimo amor. Un abrazo enorme desde esta casa donde seguimos informándolo, donde seguimos haciendo mucha radio. ¿Quién es José Figueredo, el inspector de la policía señalado de acosar a una mujer vigilante? Esto fue lo que respondió Julián Sánchez, alcalde de Soacha, en Mañanas Blue. Néstor, él es un funcionario de carrera administrativa, es un funcionario de planta, lleva más de 20 años en la administración. 2026. Y es que don Andrés Carmona, continúan las movidas de cara a las elecciones, continúa la movida de las firmas. ¿Cómo está hoy el panorama de los precandidatos? Pues Marcela, los precandidatos que están buscando firmas, recordemos que son casi 90, tienen hasta el próximo 17 de diciembre para entregar sus respaldos. Están haciendo peregrinaje prácticamente a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el occidente de Bogotá, en la famosa calle 26. No va a quedar espacio para más cajas en esas oficinas. No, imagínese. Pero recuerde que es solo la primera parte, es la entrega de las firmas que se deben validar. ¿Quiénes llegaron hoy? Claudia López y Mauricio Liscano. Claudia López entregó 1.257.000 firmas. Liscano, 1.803.000 firmas. En el caso de Liscano sería el segundo candidato con más firmas después de Abelardo de la Espriella.
Ambos dejaron claro que les gustaría ir a una consulta de centro. Escuchemos lo que dijo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. El que esté dispuesto a enfrentarse al candidato del petrismo y no le tiemble la voz. El que esté dispuesto a enfrentarse al candidato del uribismo y no le tiemble la voz. Yo estaré lista hasta el 22 de diciembre para ir a una consulta con esas personas. Yo no creo en los acuerdos políticos, yo no creo en los acuerdos de partido, yo no creo en las maquinarias, yo nunca he estado en eso. No es que la gente viene y dice, yo tengo no sé cuánto y usted tiene no sé cuánto y vamos a sumar. Esa es la politiquería del pasado. Pero también Lizcano, aunque pidió ir a consulta, no es tan optimista. Escuche. Creo que desafortunadamente pues nadie quiere ir a consulta, entonces pues es una decisión que tendremos que tomar en la medida en que la gente quiera consultas. Yo no tendría problema en ir a consulta, no tengo problema en ir a primera vuelta, lo que yo quiero es servirle a los colombianos. Entonces, sin embargo, vemos... Anote la agenda de mañana, más. Sí, señor, a ver. 9 de la mañana, Daniel Palacio. Primero. 11 de la mañana, Vicky Dávila. Vamos, 2. Y 2 de la tarde, Aníbal Gaviria, Fuerza de las Regiones. Entonces, con esos 3 terminarían las radicaciones por el día de mañana. Habría que ver si el día viernes algún precandidato falta por inscribirse. Ahora, o sea que no todos los 90 van a llegar con la cajita de firmas. Tal vez los 90 no lleguen con la cajita de firmas, tal vez en eso puede llegar el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por eso es que de pronto está más bien inscribiéndose en el Partido Conservador. Ajá. Y es que la meta es muy grande, 635.000 firmas. Ahora, sí, todo el mundo dice que Abelardo tiene 5 millones, que Lizcano tiene 1.800.000, pero recuerde algo, la registraduría empieza a contar y a verificar hasta llegar a las 635.000. ¿De ahí para allá? De ahí para allá. Dicen, ¿sabe qué? Esto es un acto simbólico nada más. Usted cumplió los 635.000, sí, tome su aval para ser candidato. Y además acuérdese que uno puede firmar por uno o por los que quiera. Ah, por supuesto. No es como el voto de la democracia, sí, y que no necesariamente el que tenga más firmas implica que pueda tener más votos en la elección de mayo. Pues sí, señor. Mientras tanto, hoy el excontralor Carlos Felipe Córdoba formalizó su inscripción ante el Partido Conservador, como usted bien nos contaba, y Sergio Fajardo presentó lo que considera él es su propuesta ganadora en materia de lucha contra la corrupción. Con él estuvo Juan David Ríos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, Sergio Fajardo presenta entonces su cuarta propuesta del plan de gobierno y esta tiene que ver con la lucha anticorrupción. Justamente en el norte de Bogotá, el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, lo que hizo fue presentar cómo va a combatir la corrupción en Colombia e inició incluso que piensa el 8 de agosto presentar un decreto en donde además eliminaría lo que es una Secretaría de Transparencia y crearía una Agencia Nacional de Corrupción. Veamos. 1. La voluntad inquebrantable del presidente y su experiencia en la lucha contra la corrupción. Eso no tiene precio y por eso yo me puedo parar acá y enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar, porque el presidente tiene que ser el primer ejemplo de la nación. 2. Una nueva agenda nacional anticorrupción, anticorrupción, que dependa directamente del presidente. No es la oficina, la Secretaría de Transparencia, sino la Agencia Nacional Anticorrupción, dirigida por mí como presidente de Colombia. El precandidato también mencionó que va a presentar 3 proyectos de ley ante el Congreso de la República. Uno tiene que ver con la ley de cabildeo, es decir, lo que busca es tener las reglas claras para poder manejar el lobby en el Congreso y así evitar que se filtre la corrupción dentro del gobierno nacional. Y otro muy importante tiene que ver con beneficios a quienes denuncien a hechos de corrupción en el gobierno. Incluso las instituciones están en la obligación de presentar todas sus cuentas, todos sus contratos de forma abierta, clara, por parte de la Presidencia de la República. Esto si llega el caso de Sergio Fajardo de llegar a la Casa de Nariño el próximo año. Tomás. ¿Quién es José Figueredo, el inspector de la policía señalado de acosar a una mujer vigilante? Esto fue lo que respondió Julián Sánchez, alcalde de Soacha, en Mañanas Blue. Néstor, él es un funcionario de carrera administrativa, es un funcionario de planta, lleva más de 20 años en la administración y por supuesto esos cargos también son parte del concurso de méritos que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sí, alcalde, ¿y por qué a pesar de que tiene tantas denuncias de que es un acosador, un manoseador, por qué sigue siendo inspector de policía? Pues Néstor, hay varias cosas que decir frente al caso. La primera de ellas es que claramente desde la ciudad de Soacha, como alcalde,
Como padre de familia rechazamos cualquier acto de violencia sexual, física. Esta es información exclusiva de Blue Radio. A esta hora les contamos sobre audios en los que las disidencias de las FARC presionan a comunidades del Guaviare para mantener un bloqueo en la región. En las grabaciones ustedes van a escuchar cómo los cabecillas de las disidencias ordenan la presencia obligada de los habitantes de la región y los amenazan con represalias. Mientras tanto, las autoridades están evaluando la situación en la zona. Felipe García. 2 audios revelados por inteligencia militar confirman que las disidencias al mando de alias Iván Mordisco estarían obligando a campesinos e indígenas a Nucac a participar en el bloqueo del puente Nogüen, la vía que desde hace más de una semana mantiene incomunicado al departamento del Guaviare con el Meta. En las grabaciones, cuyos emisores transmiten órdenes bajo amenaza, se evidencia cómo las comunidades son presionadas para aumentar su presencia en el punto de bloqueo, incluso ante un eventual choque directo con la fuerza pública. Los audios circularon entre veredas, reforzando el ambiente de miedo que ya había sido documentado por inteligencia. Visitas nocturnas de hombres armados, listas por finca y advertencias de represalias para quienes no se unan a la protesta. No es mentira, no es que el hombre lo esté inventando, no es una orden que viene directa de ya sabemos de quiénes. En el primer audio, una voz masculina informa que la situación se ha puesto más pesada y que ya no basta con la asistencia inicial, por lo que la instrucción es clara. El que no asista a la protesta se atiene a las consecuencias. La situación se salió de las manos. Entonces, el que no venga, uno por finca, por casa, que atengan a sus consecuencias. El segundo audio alerta sobre un posible choque con el ejército. El mensaje asegura que ya no habrá paso vehicular cada 2 o 3 horas como inicialmente se estaba permitiendo, porque llegó una nueva orden: cerrar completamente la vía. Y el resto de personas deben de llegar a apoyar el paro, ya que vamos a entrar en conflicto directo ya con el gobierno nacional. De acuerdo con inteligencia militar, la presión de estos grupos al margen de la ley no busca reivindicaciones sociales, sino expulsar la base militar ubicada en Cerro Macucito, instalada desde 2007 y considerada clave para cortar rutas utilizadas por las disidencias de las FARC para el narcotráfico, tráfico de armas y extorsión. Acepte los resultados y retírese. Estas fueron las duras palabras del presidente del Premio Nobel de Paz en contra de Nicolás Maduro. La democracia es la forma más elevada del compañerismo y la forma más segura para llegar a una paz duradera. Por ende, hoy día, en este recinto, con todo el entorno de este premio Nobel y esta ceremonia anual, nosotros vamos a decir qué es lo que temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre la gente que se eleva y se resiste. Señor Maduro, acepte los resultados de la elección y retírese. Sigan todos esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una de las emociones que los humanos tenemos para adaptarnos a las situaciones es el enojo, la ira. No está mal tener ira. Lo que está mal es cómo lo gestionamos. Sí, si lo gestionamos como una fuente de violencia, de dañar al otro, de dañarnos a nosotros mismos, de perder el control, no está bien. Pero si somos capaces de expresarla de manera adecuada, de usarla como motivación para dar lo mejor, seguro es una gran experiencia. Por eso hoy te invito a gestionar tu emoción, aceptar la ira que tienes, aceptar esa reacción y a tratar de expresarla con inteligencia, con sabiduría, con responsabilidad. ¡Ánimo! Tú sabes. ¿Hay posibilidad de entendimiento entre los gremios y los sindicatos en medio de la discusión del salario mínimo? Esto fue lo que respondió Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Pues Néstor, nosotros siempre venimos a esta comisión de concertación con ese ánimo de buscar un acuerdo, pero debe ser un acuerdo sobre cosas no solamente que sean lógicas, materializables,
sino que hagan sentido no solamente para los trabajadores, los generadores de empleo, pero para el resto de los colombianos. Así que pues el espacio está, pero esto habrá que verlo en detalle ya el día de mañana y los días que siguen. El camino en la mitad entre lo que ustedes están ofreciendo y lo que ellos, los trabajadores, están pidiendo, es más o menos la cifra que el gobierno considera desde el primer momento, que es entre 10 y 11%, ¿no? Pues eso creo que será el ministro del Trabajo el que tenga que decirlo. En nuestro caso no es un tema de partir diferencias, porque la postura que nosotros dejamos ayer sobre la mesa es una postura que está hecha con un análisis muy concienzudo de varios temas. Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía tiene que tener presente que en Colombia hay más de 11.38 millones de compatriotas que ganan menos de un salario mínimo y que esa cifra es en 1.23 millones de personas superior a lo que fue hace un año. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hay más gente que gana menos de un salario mínimo que la que ganaba un salario mínimo antes. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Teniendo en cuenta las denuncias de acoso sexual en contra de José Figueredo, cuando la Oficina de Control Interno le pidió a la personería que éste fuera suspendido de su cargo, esto fue lo que respondió el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, en Mañanas Blue. La Oficina de Control Interno tipificó el delito, o perdón, porque no es un delito, porque no es penal, tipificó la falta disciplinaria. Sí es penal. Claro, es penal para la Fiscalía. Sí. Para la Oficina de Control Interno es disciplinario. Claro, entiendo. Entonces tipificó la falta gravísima y remite a la personería, y la personería inicia sus labores desde la personería delegada para la vigilancia administrativa, investigativas, que permitieron la semana anterior, previo al anuncio de los medios nacionales, la semana anterior, por supuesto, tomar la decisión de los 3 meses. Y permítame, Néstor, sumarle algo. Sí, señor. Aquí hay también una responsabilidad administrativa e institucional en cuanto a la investigación que se había adelantando. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y lo que les tenemos es una historia de cómo se vulneran en nuestro país. Hay 4 miembros de la fuerza pública que llevan secuestrados varios meses, están en manos de los delincuentes del ELN, que para colmo de males los están amenazando con condenarlos a un secuestro de hasta 7 años. Cristian Correa. Quiero decirle al gobierno que ha hecho por nosotros desde el 8 de mayo a la fecha. Esta es la voz de Rodrigo Antonio López Estrada, agente del CTI de la Fiscalía secuestrado en vías de Arauca el 8 de mayo. El pasado 25 de octubre se conoció su última prueba de supervivencia. En la misma comunicación, el ELN anunciaba un juicio revolucionario para él y para Jesús Antonio Pacheco Oviedo, también del CTI, además del patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Sley Hoyos Murcia de la Policía Nacional, porque según el grupo armado ilegal, desde hace varias semanas habían intentado concretar un canje de prisioneros con el gobierno nacional y la fiscalía, pero que al no lograrse decidieron avanzar con ese proceso interno. Hoy, casi mes y medio después de este anuncio, los familiares están desesperados porque no han tenido noticias recientes sobre el proceso. El ELN había dicho en ese entonces que podrían ser condenados hasta a 7 años de secuestro. Yariel Macuano es la esposa de Rodrigo Antonio López Estrada. Les suplico que consideren su liberación y que se le permita regresar a casa con nosotros. Estamos preocupados por su bienestar y salud, y esperamos que puedan encontrarse una solución pacífica a esta situación. En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la Oficina de las Naciones Unidas encargada de esta materia, dieron a conocer que el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo son los grupos armados ilegales que más ganaron control territorial en el último año, especialmente en regiones como Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo y norte de Santander. Y mientras tanto crece la indignación en el Valle del Cauca por el reclutamiento de niños. Oigan esto, el cadáver de una niña de tan solo 16 años fue entregado a su mamá en una vereda de Santander de Quilichao por las disidencias de alias Iván Mordisco. Hugo Mario.
Marcela, este hecho estremeció a los habitantes de la vereda Arauca del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Hombres armados llegaron hasta la vivienda de una humilde campesina para entregar el cuerpo de su hija de 16 años, quien había sido reportada como desaparecida 2 meses atrás. El cadáver, con varios impactos de arma de fuego, fue dejado en la puerta de la casa en un féretro blanco. En medio del dolor de la madre, la comunidad presume que la menor murió en medio de enfrentamientos en esta región. El personero Felipe Castillo dijo que la niña había sido reclutada. Denunció que hay permanentes casos de menores desaparecidos que terminan en las filas de los grupos ilegales. Según las informaciones que tenemos es de que hay unos reclutadores especializados en contactar a estos niños y luego venderlos o entregarlos a estos grupos armados. El llamado que le hacemos al gobierno nacional es una intervención seria frente al tema, una acción más eficiente para evitar este flagelo que golpea a los niños, niñas y adolescentes, no solamente del departamento, sino de otros departamentos. Justamente el pasado fin de semana desaparecieron otros 2 niños en zona rural de Santander de Quilichao. Sus familias creen que fueron reclutados por este mismo grupo armado ilegal. A propósito, Hugo Mario, UNICEF está pidiendo recursos que le ayuden a apoyar a más de 180.000 niños en Colombia en medio de las implicaciones que la violencia de nuestro país está teniendo sobre la infancia. Jessica Gutiérrez. UNICEF alertó que 14,1 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe necesitarán asistencia humanitaria para el año 2026. Esto debido al aumento del desplazamiento forzado, la migración, la violencia armada y los desastres climáticos en la región. Y es que aunque el informe presenta un panorama regional, Colombia ocupa un lugar central por el impacto del conflicto armado interno y el aumento del desplazamiento de menores. Pues según los datos divulgados por UNICEF, el país registró durante el 2024 más de 450 casos de reclutamiento de niños por grupos armados ilegales, una cifra que evidencia la continuidad de dinámicas de violencia que afectan gravemente a la niñez. Además, los movimientos migratorios que atraviesa la región también tienen implicaciones directas en el territorio colombiano, pues reportes citados por esta organización indican que 1 de cada 5 migrantes que transitan por Panamá rumbo a Colombia son niños y niñas, muchos de ellos expuestos a riesgos como trata de personas, explotación, abuso o ahogamiento durante la ruta. Por lo que están solicitando $581,3 millones para responder a la crisis en América Latina y el Caribe, de los cuales 27,1 millones están dirigidos específicamente a Colombia. Esto con el fin de cubrir necesidades críticas de más de 250.000 personas, incluidos más de 180.000 niños y niñas.